fuerzas rusas ocuparán definitivamente una de las ciudades más importantes de Ucrania. Los planes expansivos del Kremlin en su operación militar especial contemplan el seguir ampliando sus conquistas al sur de la geografía ucraniana para aumentar la seguridad de su propio territorio. Y es que según un militar experto en inteligencia del ejército estadounidense, Rusia tomará el control de esa ciudad para evitar que las fuerzas armadas ucranianas sigan atacando de manera constante las instalaciones militares y la infraestructura crítica de toda la península de Crimea, que hoy está a distancia de tiro de los sistemas de armas entregados por la OTAN a Ucrania. ¿De qué ciudad se trata? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia va por la perla del Mar Negro. El ejército de la Federación Rusa se prepara para tomar el control de la ciudad portuaria de Odesa, situada a orillas del Mar Negro, metrópolis que desde el comienzo de la guerra había quedado a salvo de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. La revelación fue hecha por el exoficial de inteligencia del ejército estadounidense, Scott Ritter, durante una entrevista en el canal de YouTube Ask the Inspector, en la que además afirmó que esta acción le permitirá a Rusia proteger la península de Crimea. Recordemos que desde la anexión de Crimea a la Federación de Rusia, luego del referéndum popular celebrado en el 2014, en el que el 85% de la población votó a favor de la adhesión, la tensión entre Moscú y Kiev se ha centrado en el sur de Ucrania, siendo Odesa el principal objetivo. Al respecto de esto, el exoficial de inteligencia del ejército estadounidense, Scott Ritter, dijo, y cito: "Creo que los rusos ahora entienden que no importa cómo termine este conflicto. La cuestión es que, si Ucrania controla Odesa, Crimea nunca estará segura". Ahora bien, es pertinente preguntarse, ¿cuál es la importancia estratégica de Odesa para Rusia y Ucrania? Odesa es la tercera mayor ciudad ucraniana después de Kiev y Kharkov y alberga la principal base militar de las fuerzas navales ucranianas. Además, esta ciudad, considerada la perla del Mar Negro, también tiene el puerto de carga más grande de Ucrania, donde se manejan casi la mitad de las importaciones y exportaciones de ese país, y a través de ese puerto llegan numerosos cargamentos con ayuda y alimentos. No podemos olvidar que Odesa es la arteria económica de Ucrania y un punto neurálgico del transporte, debido a que varias líneas de ferrocarril que circulan en el interior del país convergen en esa ciudad, donde nace el oleoducto Sarmatia, que provee de petróleo a Polonia y los países bálticos. Lo cierto es que, de concretarse la toma de Odesa por parte de las tropas rusas, esto representaría un grave golpe para Ucrania, no solo desde el punto de vista económico, sino además desde la importancia simbólica que tiene esta ciudad para ambos países involucrados en el conflicto. Pero Odesa no es la única ciudad que podría perder Ucrania. El exoficial de inteligencia del ejército estadounidense, Scott Ritter, advirtió que el gobierno de Kiev está en riesgo de perder otras importantes metrópolis a manos de Rusia, sumado al acceso al Mar Negro. Más de un año y medio después del comienzo del conflicto, el ejército ruso ha logrado controlar parcialmente 5 regiones de Ucrania: las provincias de Zaporilla, Gerson, Mykolaiv, Donetsk y Lugansk. Estas dos últimas declararon su adhesión a la Federación de Rusia. A juicio del exoficial de inteligencia del ejército estadounidense, Ucrania firmó su propia sentencia al rechazar las negociaciones de paz con Moscú, luego que las autoridades de Kiev introdujeron una prohibición a nivel legislativo para entablar negociaciones con Rusia. A todas estas, los aliados de Kiev se inclinan a creer que Rusia terminará apoderándose de buena parte del territorio ucraniano. Y es que mientras Occidente dice en público que Ucrania tiene posibilidades de ganar, en privado
admite que Kiev no ganará la guerra con Moscú. A propósito de esto, el exoficial de la CIA, Larry Johnson, en una entrevista en el canal de YouTube Yatsin Freedom, comentó que Estados Unidos y la Unión Europea están cansados del conflicto ucraniano, por lo que el apoyo a Volodymyr Zelensky se está debilitando. Recientemente, el diario The New York Times escribió que Kiev está experimentando una considerable escasez de municiones, y aunque el gobierno de Joe Biden ha prometido apoyar tanto a Ucrania como a Israel, la mayor parte de los recursos se están destinando al conflicto en Oriente Medio. Sumado a la escasez de municiones, muchas de las armas y equipos prometidos a Kiev nunca llegaron, y algunos de sus antiguos aliados, como es el caso de Polonia, se han negado a continuar suministrando armamento a Ucrania para equipar sus propios ejércitos. En conclusión, el exoficial de la CIA, Larry Johnson, afirmó que, en general, la situación de Ucrania es un completo desastre y la llegada del invierno antes de lo previsto empeoró aún más la situación, por lo que, a su juicio, Ucrania está en serios problemas para resguardar su territorio. Ante este escenario, el panorama es desalentador para el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, quien advirtió que la situación en el campo de batalla para Ucrania es realmente crítica por la falta de ayuda occidental. En este contexto, Jens Stoltenberg instó a los países miembros de la OTAN a apoyar a Ucrania independientemente de las circunstancias, tanto en los buenos como en los malos momentos, considerando que las futuras acciones militares serán determinantes para Kiev. El secretario general de la Alianza del Atlántico Norte advirtió que en el actual escenario la OTAN debe prepararse para las malas noticias, tomando en cuenta que con la llegada del invierno comienza una nueva fase del conflicto que aumenta la complejidad de las operaciones militares. Previo al llamado hecho por Jens Stoltenberg, el diario Financial Times citó una carta de la jefa de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda Young, en la que advirtió que la asistencia de Estados Unidos a Ucrania podría terminar este año si el Congreso se niega a aprobar nuevos fondos. En esta misma línea, el ex asesor de Leonid Kuchma, Oleg Soskin, en un canal de YouTube, sostuvo que las Fuerzas Armadas ucranianas empezaron a darse cuenta de la imposibilidad de que Kiev consiga la victoria en el actual escenario, por lo que la única vía que queda es la negociación. Todos los ucranianos comenzaron a comprender que tampoco hay nada que esperar de Estados Unidos ni a Europa, dijo el ex asesor de Leonid Kuchma, cuya apreciación es compartida por el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Charles Brown. El general Charles Brown, durante el foro Reagan sobre defensa nacional, aseguró que ningún conflicto militar puede resolverse únicamente con métodos militares y, en última instancia, se debe adoptar una solución diplomática, aludiendo al caso de Ucrania. En este sentido, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos dijo que su país está en la capacidad de facilitar una solución diplomática al conflicto en Europa del Este, pasando por alto que el presidente Vladimir Putin ha reiterado su disposición al diálogo, aunque la otra parte se ha negado a dialogar. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.